Sí. Sí. ¿Estás? No sé. ¿Estamos ok? Perfecto. Sí. Buenas tardes. Empezamos la rueda de prensa con el técnico de Club Barcelona, Quique Setién. Primera pregunta para Ricard Torquemada, de Catalunya Ràdio. Buenas noches, Quique. Hola. Buenas noches. Hoy hemos visto mucha modificación táctica desde el principio, los tres centrales. Me gustaría que me hicieses un poco la evolución y la explicación cuando corriges la segunda parte a línea de 4 en el medio, cuando Sergio ya ha rectificado previamente, y por qué finalmente vuelves a los tres centrales. Un poco el camino que has hecho. Bien, bueno, es verdad que preveíamos en este partido que también nos iban a jugar con 5 atrás, y nosotros hemos hecho lo mismo porque ya teníamos claro que íbamos a apretarles arriba con los carrileros nuestros sobre los de ellos, y luego la incorporación de uno de los centrales, si nos tapaban a Gussi, pues iba a ser más clara para poder salir y colocar a Rick y a Arturo un poco más altos. Y creo que, bueno, nos ha salido bastante bien. Hemos conseguido hacer una primera parte, sobre todo 30-35 minutos muy buenos, que teníamos que haber puesto el marcador mucho más favorable, ¿no? Luego, en la segunda parte, al cambiar ellos, pues también hemos tratado de modificar algunas cosas que pensábamos que nos iban a dar más consistencia, pero luego han empezado a sacar algunos jugadores ya más rápidos, han empezado a meter balones al área y ya nos estaba costando defender, principalmente por el cansancio, y he visto que, salvo en alguna ocasión puntual que hemos podido apretarles un poco más altos, ya no nos quedaba otra que replegar. Entonces ahí con los centros hemos preferido cambiar otra vez y sacar y fortalecer un poco el área, y hemos conseguido, pues bueno, controlar un poco más los centros y la acumulación de jugadores que tenían allí. Y aunque no hemos podido evitar todas las acciones de peligro, pero sí hemos minimizado. Ese ha sido el motivo, más o menos. Turno para Marta Ramón, de RAC1. Hola, mister. Marta Ramón, en directe a RAC1. Yo te quería preguntar por el apagón que ha tenido el equipo en la segunda parte con el Valladolid, encerrando el equipo en el área. ¿Ha sido un apagón más físico o más bien futbolístico? No, futbolístico no. No, porque hace menos de 72 horas que hemos tenido que jugar este partido en relación al anterior. Hacía mucho calor, el campo se ha secado mucho al final y había unos cuantos jugadores que se les han notado con poca frescura, que ya no les da para correr, pero no con ese punto de intensidad que a veces tienes que tener para... Llevamos muchos partidos, mucho desgaste, muchos jugadores que llevan jugando muchos minutos, y yo creo que podemos irnos por esa vía no futbolística, ¿no? Porque al final, cuando uno está más cansado, pues pierde más balones, le cuesta más tomar buenas decisiones. Pero bueno, yo creo que es normal también, ¿no? Hay muchos jugadores que llevan mucha tralla. Turno para Bruno Ballester, Barça TV Plus. Buenas noches, Quique. Bruno Ballester en directo para Match Center de Barça TV Plus. Precisamente Gerard Piqué es uno de los jugadores que lo ha jugado prácticamente todo. Solo ha descansado 8 minutos en Villarreal, 17 contra Leganés. Hoy no sé si tenías pensado darle algo de descanso, pero la amarilla a Clément Lenglet te ha condicionado. ¿Qué valor le das a Gerard en la solidez defensiva que estamos viendo al equipo, que solo ha encajado 5 goles tras el confinamiento? Bueno, Gerard es un futbolista no tengo que decirlo yo, es un futbolista enorme que sabe además estar en todo momento. Hoy ha sacado infinidad de balones por alto. Claro, mientras en la primera parte hemos tenido que correr hacia adelante y hemos podido defender hacia adelante, los esfuerzos son más pequeños. Cuando ya tienes que correr para atrás, pues los esfuerzos son más grandes, y es normal que tanto él como algunos otros jugadores pues noten un poco el cansancio, pero
pero al final han defendido bien, han estado ahí bien colocados, controlando los centros, y es verdad que tendríamos que haberlos evitado mejor, pero no hemos podido. Adrián Alves, Cadena SER. Hola, míster, buenas noches. En directo para el Carrusel Deportivo. Has cambiado a Griezmann al descanso, no sé si por una cuestión de cansancio o por un tema futbolístico, porque no lo has visto bien en los primeros 45 minutos, y si lo habías hablado con él y con Suárez, el tema de la gestión. Griezmann ha salido porque tenía unas molestias, ha sido él el que ha pedido el cambio y bueno, vamos a ver. Y la suplencia de Luis en este caso, pues bueno, es también un poco motivada por lleva 5 partidos seguidos, había que darle un poco de descanso y hemos considerado hacerlo hoy y bueno, al final han jugado medio tiempo cada uno. Turno para Elena Condis, Cadena COPE. Hola, Quique, Elena Condis, para Tiempo de Juego de la Cadena COPE. Dices que a Luis había que darle descanso para tener frescura. Messi lo ha jugado absolutamente todo. ¿Messi no tiene que descansar? Seguramente. Ya también se lo he comentado en un momento determinado. Lo que pasa es que el marcador estaba muy ajustado y es posible que si hubiéramos conseguido marcar en la primera parte más goles como lo hemos merecido, pues seguramente algún jugador más hubiera salido para descansar. Haremos las 2 últimas preguntas. Onda Cero, Alfredo Martínez. Buenas noches, míster. Alfredo Martínez para Radio Estadio de Onda Cero. El Barcelona hizo un gran partido ante el Villarreal. El resto de los encuentros le está costando, pero está a un solo punto del Real Madrid con un partido más. ¿Usted cree que el Barcelona está haciendo méritos para ganar esta liga? Bueno, estamos haciendo méritos para estar mejor de lo que estamos. No sé si para ganar la liga, porque el rival con el que competimos pues lo está ganando todo, pero la realidad es que hay muchos partidos, y hoy mismo es uno de los casos, que es la repetición de otros que hemos visto, que hacemos los méritos suficientes. Es verdad que los partidos duran 90 minutos y ahora más, pero hemos generado al principio, como nos ha pasado en otros campos, muchísimas ocasiones que al final no hemos encontrado la fortuna del acierto, pero los teníamos que haber resuelto con muchísima más claridad. Última pregunta, Jordi Suñé, TV3. Bona nit, míster. Bona nit. Lo que comentaba con Alfredo, no sé si de cara a próximas competiciones, a la Champions, por ejemplo, le preocupa, siendo partidos como son a vida o muerte, si me permite la expresión, le preocupa que el equipo no haya sabido cerrar el partido cuando ha tenido claras oportunidades para hacerlo. Gracias. Bueno, claro que nos preocupa. De hecho, esa sensación de nerviosismo que hemos tenido en algunas fases, sobre todo al final, viene como consecuencia de que ya lo he comentado más de una vez, viene como consecuencia de que en la primera parte podíamos haber resuelto el partido y al rival siempre hay que darle opciones. Y ya sabía que íbamos a tener dificultades, sobre todo a nivel de cansancio, porque hay muchos jugadores, ya digo, que llevan jugando muchos minutos y que tienen que descansar, tendrían que descansar, pero no hemos podido hacerlo. Y si hubiéramos resuelto con un marcador más cómodo en la primera parte, con las ocasiones tan claras que hemos tenido, pues seguramente esos finales de los partidos los podríamos gestionar muchísimo mejor. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.